entonces una vez más con ustedes el día de hoy para desarrollar este curso que pues por lo general conlleva un análisis bastante interesante que corresponde al análisis del accidente e incidente, pues, ¿no? Esta vez vamos a tener un desarrollo ameno, ya no vamos a tener problemas con la red, con el internet, entonces espero su participación y pues si tienen algunas dudas, cuestiones, preguntas, la pueden realizar por el chat o de repente prender su micrófono y así podemos tener una interacción bastante amena. Entonces, sí, también generar por ahí algunas cuestiones importantes a lo largo del curso, del desarrollo de este tema del día de hoy. Bien, vamos a generar un análisis correspondiente a los accidentes y a los incidentes. ¿Por qué es importante analizar los accidentes y los incidentes? Primero, basémonos en un antecedente. ¿Cuáles son los antecedentes que nosotros tenemos en función o cuáles son las estadísticas que tenemos respecto a los accidentes y respecto a los incidentes aquí en el Perú y en las diversas regiones? A lo largo de los años, y principalmente aquí tenemos las estadísticas del año 2023, en diciembre, es que se han generado ciertas estadísticas de accidentes, de incidentes tanto mortales, peligrosos o enfermedades ocupacionales, y de ahí pues surge la necesidad de investigar, de analizar exactamente por qué sucedió un accidente, cómo debemos proceder posterior a un accidente, durante el accidente, cuáles son las normas que debemos seguir como tal, como empleador y como trabajador dentro de la organización. Por ejemplo, en el 2023, en diciembre, se han registrado alrededor de 2.744 accidentes, incidentes, llamémoslo de esa forma. Entonces, es importante reducir estas brechas, justamente estos números, estas estadísticas, investigando, haciendo un análisis de estos accidentes y de estos incidentes como tal. Pero mira, a nivel de región podemos verificar cuántos accidentes de trabajo tuvieron solo en diciembre. Por ejemplo, dentro de ellos, quien lidera, por así decirlo, es la capital, Lima. Lima tiene alrededor de 1.850 accidentes solo en diciembre. Entonces, lo que queremos justamente con este análisis de causa, de consecuencia y de como tal, de las causas inmediatas, las causas básicas, analizar del porqué del accidente, qué es lo que, cuáles son las medidas correctivas, cuáles son las medidas correctoras, porque ambos son diferentes, entonces podemos aplicar frente a estos accidentes. Tenemos accidentes en el mundo. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis en lo que corresponde a la Organización Internacional del Trabajo. Nos da estadísticas y nos dice que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Adicional a ello, cada 15 segundos, alrededor de 115 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren alrededor de 6.413 personas a causa de qué? De accidentes, de enfermedades relacionadas con el trabajo y más de 2.3 millones de muertes por año. Entonces, imagínense ustedes, anualmente ocurren alrededor de 317 millones de accidentes en el trabajo y muchos de estos accidentes resultan en todo este problema en el ámbito laboral, de todo este entorno o el estándar laboral. Ahora, el coste de esta adversidad diaria que genera como tal es enorme. Uno, que va a generar una carga económica por las malas prácticas de seguridad de la empresa. Y por otro lado, va a generar una pérdida de la misma forma en el Producto Bruto Interno del país cada año. Y como tal, dejemos de lado el tema de las finanzas y vayámonos al tema del bienestar como tal del trabajador, del empleado. Entonces vamos a generar también una incidencia negativa por ese lado. Ahora, justamente por eso es que la Organización Internacional de Trabajo tiene el objetivo de crear esta parte de la conciencia mundial sobre la magnitud, sobre las consecuencias que traen consigo este tema de los accidentes, de las lesiones, de los incidentes y de las enfermedades relacionadas con el trabajo. La meta es, en este caso, velar o acercarnos a esta parte del safety work, colocar en esta parte la salud, la seguridad, independiente de lo demás.
debemos colocar primero esa parte y por detrás vamos a estimular las prácticas, los niveles, las buenas prácticas de seguridad como tal y de por sí van a también tener una cierta relación con este tema de la productividad, con este tema de las finanzas. Entonces, fíjense que el velar por la seguridad, por el constante cambio de personal en un área, va a generar todo un relativo, todo un giro completo dentro de la organización. Entonces, vamos a adentrarnos un poco más en este tema del marco normativo. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta en este caso? Y es que vamos a hablar de, por ejemplo, uno, de la decisión de la 584, que básicamente es un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y con qué finalidad se habla de esta decisión 584? Uno, porque es un instrumento que por lo general tiene la finalidad de aplicar en todas las operaciones que existen dentro del área de trabajo, las tecnologías, la información debe ser clara y todos los sistemas de gestión en esta parte en materia de seguridad deben ser con miras a reducir los riesgos laborales. Entonces, como tal, analizar esta parte de la decisión de la 584 es muy importante y la resolución, la 957, tiene guarda cierta relación con esta decisión. Hablamos de la ley la 29783, que como tal vendría a ser la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos sus modificatorias hasta la actualidad. El Decreto Supremo, la 005 del 2012 TR, que nos habla netamente sobre el Reglamento de la Seguridad y Salud en el Trabajo y también vamos a hablar del tema de sus modificatorias. El Decreto Supremo, la 012 2014 y también vamos a hablar en este caso un poco más del Decreto Supremo, la 050 del 2012, también guión TR, que nos habla en este caso sobre los formatos que se debe tener en cuenta o que se tiene para poder hacer un informe como tal de un incidente o de un accidente al ente competente. Entonces, la investigación de un accidente, de un incidente de trabajo, va a generar un suministro de información cuantiosa, valiosa, y esto, por lo general, van a descubrir cuáles son las causas inmediatas, cuáles son las causas básicas de un accidente, de un incidente, si se cuantifican o no se pueden cuantificar las faltas, los controles, y a partir de ellos, pues si nosotros como supervisores o como en este caso jefes de área o como parte del ente fiscalizador, se pueden o no implementar, velar por el cumplimiento, por la implementación de acciones correctivas. Ojo que aquí vamos a hacer énfasis en acciones correctivas y más adelante también vamos a hablar cuál es la diferencia entre acciones correctivas y acciones correctoras. Entonces, y al final de la sesión, sería bueno que exista o tengamos claro cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de acciones. Bien, como tal, los accidentes de trabajo pueden tener graves consecuencias tanto en el trabajador como en la empresa. ¿Por qué tienen graves consecuencias? Porque claramente los accidentes van a generar pérdida de tiempo, van a generar lesiones, van a generar daños a equipo. Y también más adelante vamos a hablar del tema de cómo nosotros lo podemos denominar a este accidente que por lo general genera pérdidas de una o más personas, pérdidas, en este caso un accidente mortal, o también se puede generar daños o pérdidas de equipos. Ahora, justamente detrás de todos estos accidentes, lo primero que se va a generar es las lesiones, los daños al trabajador como tal, ya sean, aquí hablamos de lesiones leves, lesiones o accidentes leves, accidentes que van a tener en cuenta con las lesiones corporales de la persona, la pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque por lo general un análisis, una investigación nos va a llevar tiempo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se va o que nos va a tomar un análisis de un accidente? Claramente dentro del reglamento como tal no se especifica cuánto tiempo debemos tener o cuánto tiempo tenemos establecido para generar una investigación. No lo tiene, exceptuando por ahí en este tema accidentes mortales. Por lo general, cuando existe un accidente mortal, quizá por ahí se pueden conllevar a un tiempo de investigación aproximado de 10 días, pero fuera de eso no se tiene un reglamento como tal que nos especifique, bueno, se tiene que investigar por 10, por 5, por 15 días, por un mes, claramente no se tiene, pero como tal
Cuanto menor sea el tiempo de investigación, sería mucho más práctico porque uno, se genera menos pérdida de tiempo, se generan menos pérdidas económicas y claramente que tenemos que velar por esta parte también del daño al equipo en caso hubiese o hubiese estado involucrado un equipo como tal dentro del accidente. Dentro de la base legal, y hablábamos un poquito del marco normativo al inicio, es que dentro de la ley, la 29783, en el artículo 92, nos especifica que como tal debemos realizar investigaciones de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales y los incidentes peligrosos. Tengamos en cuenta que los incidentes peligrosos, para que sean justamente catalogados como incidentes peligrosos, no debe o no debía tener ningún accidente o ninguna lesión, ningún trabajador en este caso. Entonces, de esta forma es como lo catalogamos como incidentes peligrosos. Pero como tal, si no recuerdo mal, en el año 2023 más o menos se ha hecho una modificatoria de esta parte, de estos lineamientos de la ley. En el anexo 1, en el anexo 2, se especifica esta modificatoria de cómo podemos considerar un incidente peligroso. Ahora, en este caso, el empleador, conjuntamente con los representantes de la organización y los sindicatos, en este caso los trabajadores, deben realizar la investigación. El supervisor de SOMA, aquí se encuentra por ahí el jefe del área, el mismo trabajador, en caso no se tratase de un accidente mortal claramente, de las personas involucradas en el proceso y justamente cuando hablamos de personas involucradas y por ahí procesos involucrados, hablamos ya de metodologías. ¿Cuáles son las metodologías que se debe aplicar para el análisis? Como tal, dentro del reglamento, dentro de la ley, no se especifica o la norma no nos dice, mira, ¿sabes qué? Tú eres un sector privado y tú debes aplicar tal metodología para que realices tus investigaciones. No, la investigación o la metodología adquirida o en este caso adaptada a nuestras investigaciones va a depender de cuán valiosa nos pueda servir para poder generar resultados claves dentro de la investigación. Entonces, eso podríamos llamarlo de alguna forma que va a depender del empleador y cómo es que maneja parte de las metodologías para que genere resultados oportunos en este caso. Ahora, cuando hablamos del decreto supremo, la número 005 del 2012 TR, en el artículo 88 nos dice que la investigación del origen y las causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir la identificación de cualquier deficiencia en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y estar documentada. Si por lo general existe en este caso, un accidente dentro de nuestro ámbito laboral, entonces quiere decir que en este caso, nuestro sistema de gestión ha fracasado. Y por ahí muchos de ustedes se preguntarán, bueno, entonces, después de un accidente es necesario, o cada que ocurre un accidente es necesario reformular, replantear el tema de nuestro IPRC. Sí, sí es necesario. ¿Por qué? Porque como tal, cuando nosotros realizamos un análisis o en este caso una implementación de un sistema de gestión de riesgos, hacemos un diagnóstico. Entonces, este nos da a conocer cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos, cuáles son esos lineamientos que debíamos tener en cuenta para prevenir estos accidentes, estos incidentes. Entonces, si hemos como tal, si ha sucedido lo previsto, si ha sucedido lo que estaba estipulado que no debería suceder, pues nuestro sistema de gestión ha fracasado. Y como tal, debemos reformular esta parte de los indicadores, de los lineamientos, de ciertos aspectos que conforma como tal el IPRC. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo el día de hoy al trabajar este tema del análisis de los accidentes y los incidentes? Es revelar la red de causalidad. Debemos identificar cuál es la causa de los accidentes de trabajo y permitir, en este caso, a las organizaciones, empresas, a los diferentes sectores, minería, electricidad, hidrocarburo, energía, tomar decisiones correctivas, conste, correctivas. No hablamos de correctoras, correctivas y eliminar la posibilidad de ocurrencia de los mismos. Y les voy adelantando por aquí que cuando hablamos de acciones correctivas es eliminar el riesgo. Y cuando hablamos de acciones correctoras es en este caso de mitigar el riesgo, pero solo en el momento.
Entonces, aquí vamos a entrarnos o adentrarnos un poco más a la definición. Y yo siempre les digo que si nosotros no conocemos las definiciones claves de lo que vendría a ser un accidente, un incidente o del tema que tratásemos, no vamos a poder como tal hacer un sistema de gestión. Entonces, es necesario analizar todo un sistema de gestión importante dentro de la organización. Ahora, entonces, ¿qué es un incidente? ¿Qué es un incidente? ¿Qué es un incidente peligroso y qué es un accidente de trabajo? Un incidente es un suceso que tiene un curso dentro del ámbito laboral, o en este caso va a estar relacionado con el trabajo, en el que una persona no es afectada o no sufre lesiones corporales, o en el caso de que solo va a requerir los primeros auxilios o los cuidados necesarios. ¿A qué me refiero con eso? De que, digamos, si una persona por ahí tiene una pequeña esguince o no tanto, o por ahí solamente un raspón, un rasguño, entonces, por lo general, un incidente solamente es tratado en tópico. Entonces, de aquí a que se genere un incidente peligroso ya va a ser totalmente diferente. Ahora, cuando hablamos de este incidente peligroso, ya les decía yo que no necesariamente en el incidente peligroso debió haberse generado en este caso una lesión corporal a una persona. Cuando hablamos de incidente peligroso, hacemos referencia a todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar ciertas lesiones o ciertas enfermedades a las personas en su trabajo, a la población. Aquí, por ejemplo, puede suceder el tema de que existe una construcción de pistas y veredas en un ámbito, en un área específica y las personas están expuestas a cierto peligro. Entonces, básicamente, cuando se expone a un área de influencia bastante grande, o en este caso las personas están vulnerables a este riesgo, aquí más o menos lo llamamos nosotros el tema de técnicas subestándar, o en este caso situaciones o condiciones subestándar, porque aquí hablamos de un entorno de trabajo que va a generar un incidente peligroso, va a generar un, un ámbito o un suceso peligroso para las personas como tal, para que se puedan, uno, para que pueda causar lesiones y lo otro, para que pueda causar enfermedades en las personas. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Cuando hablamos de accidente de trabajo es cuando o es que todo suceso repentino se sobrevenga por causa o ocasión del trabajo que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una validez o la muerte en este caso. Es también, en este caso, el accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una obra, labor, bajo su autoridad, o aunque en este caso fuera del lugar o las horas de trabajo. Mira, ¿qué pasa si, digamos, por ahí una persona pregunta, si hablamos ya de empresas mineras, por ejemplo, ¿qué pasa si un accidente sucede como tal fuera del área de trabajo? Pero si hablamos de empresas mineras, es que por lo general el trabajador trabaja por sistema, que vendría a ser 14x7, por ejemplo. ¿Qué pasa si de repente el accidente ocurrió fuera del ámbito laboral, que de repente se fue a pasear, pero ya no enfocándonos en ese tema del ámbito minero, sino ya en general? ¿Qué pasa? Entonces ya no sería considerado como accidente de trabajo, ya pasaría a formar parte de un accidente común. En este caso, el SCTR no se estaría activando, simplemente se estaría tratando con un médico ocupacional, o ya no tanto un médico ocupacional, sino en este caso el de salud, por ejemplo. Entonces, de esa forma es como se viene desarrollando. Pero ¿qué pasa, digamos, si nosotros de repente alguien nos dice, dentro de mi centro de trabajos o mi personal como tal se accidentó, o se accidentó la mano, pero cuando fue a cerrar tal o cual, digamos, y justamente eso me pasó hace poquito y me dijeron, mi trabajador o mi empleado como tal estaba en sus centros de labores y de repente dijo que salía al servicio higiénico al baño y se maltrató, se malogró, en este caso lesionó la mano con la puerta del servicio higiénico. Entonces, ¿qué pasa? Y fíjense que es una pregunta bastante interesante porque aquí hablamos de un tema de esfera de dominio. ¿Es considerado como accidente de trabajo o no es considerado como accidente de trabajo?
¿Puedo yo activar mi SSTR aquí o no puedo activar mi SSTR aquí? Entonces, aquí es donde hablamos y tocamos este tema de las esferas de dominio. Existen dos esferas, por así decirlo, dentro de la organización. Y uno aquí vendría a llamarse esfera de dominio y otro la esfera de riesgo. La esfera de dominio es cuando por lo general el incidente o bueno, básicamente el accidente ocurre en el centro de labores, en las infraestructuras y como tal el empleador tiene la responsabilidad. O sea, puede de alguna forma incidir en esto porque puede controlarlo, porque ellos están manejando el sistema de los controles, el sistema de las operaciones, si está operando bien tal equipo, no está operando tal bien equipo, si se ha hecho o no el ATS de esta área o no se ha hecho el ATS de esta área. Entonces, como tal, el empleador tiene cierto control sobre esta esfera, como tal lo denominamos esfera de dominio. Y cuando se trata de esta esfera y cuando es aquí donde ocurre el accidente, sí, en este caso el responsable es el empleador. Y como tal, pues aquí es donde sí se activa el SCTR. Pero ¿qué pasa si ocurre en esta esfera de riesgo? Por lo general aquí el empleador no tenemos el control, no tenemos el control y como tal por ahí pueda suceder un evento dudoso. Pero como tal, justamente aquí es donde ingresa este tema de la investigación, investigación de los accidentes, investigación de los incidentes. Si puede asumir o no como tal el empleador este tema del accidente de trabajo. Pero como ha sucedido, digamos, dentro de la línea de trabajo, dentro de la línea de sus labores como tal, podemos asumir que sí, pues el responsable vendría a ser el empleador. Entonces, como tal, sí debemos atenderlo, sí se debe activar el SCTR de la organización para que pueda cumplir como tal con las funciones de atención al personal, atención en ese tema de los accidentes. Eh, Hablemos de las definiciones de los términos, en este caso, relacionados a los accidentes. Tenemos diferentes accidentes, accidentes leves, accidentes incapacitantes y accidente mortal. ¿Qué pasa cuando tenemos un accidente leve? Por lo general, si sucede un accidente leve, en este caso, quien lo va a diagnosticar o con quien nos va a dar un informe como tal de si es un accidente leve, no es un accidente leve, es el médico ocupacional. Es aquí donde pues nos va a decir, bueno, en el accidente leve simplemente es que como resultado de una evaluación médica se ha tenido que existe una fractura, un esguince, una fractura de mano, una fractura de muñeca y como tal solamente puede tener o tiene en este caso un descanso breve con retorno máximo a sus centros de labores, a sus centros habituales de menos de 24 horas. Entonces, ¿y quién nos va a decir esto? El médico ocupacional. Nos va a decir, bueno, señor, usted tuvo una perturbación o tuvo un pequeño esguince en la muñeca, en el pie, entonces como tal puede regresar mañana a sus centros de labores, entonces, o por lo general le puede decir, puede regresar dentro de un par de horas a su centro de labores, pero por lo general que dice el médico ocupacional, le recomiendo que regrese a sus centros de labores el día de mañana en caso de que exista por aquí cierto malestar en el periodo de ese mismo día. Entonces, a eso más o menos lo llamamos un accidente leve. Pero, ¿qué pasa? En muchas de las ocasiones, este accidente leve casi no llega a un médico ocupacional. Por lo general se queda en un ambiente o en este caso tópico. Tópico donde por ahí le dan los primeros auxilios, le puedan intervenir de manera ya mucho más sencilla. Claramente no es complicado cuando se trata de accidentes incapacitantes, por ejemplo, a diferencia del leve, este es mucho más por así decirlo, importante en el tema de tratarlo, en el tema de eh, darle cierta importancia. Y ya, hablando entonces, pasando a este tema de los accidentes incapacitantes. Tenemos tres tipos de accidentes incapacitantes. El accidente incapacitante total temporal, el parcial permanente y el total permanente. ¿Cuándo sucede este tema del total temporal? Cuando por lo general, cuando la lesión genera, en este caso en el accidentado, la imposibilidad de utilizar por ahí su organismo o su órgano como tal, digamos, si existe una imposibilidad o en este caso una fracturación del pie. Se debe en este caso
otorgar cierto tratamiento médico hasta su plena recuperación, pero claramente después de un tiempo va a volver a tener las mismas funciones, el órgano en este caso dañado, el órgano que ha sido accidentado como tal. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de accidente total temporal, cuando existe una fractura del brazo, que en este caso más o menos ya está un poco más fuerte, pero aún así puede volver a recuperarse después de un periodo de tiempo. Pero cuando hablamos del permanente, del parcial permanente, es cuando la lesión por lo general se genera o en esa lesión se genera una pérdida parcial de uno de los miembros o de uno de los órganos de las funciones que pueda generarse, que pueda tener como tal el mismo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que digamos, existe aquí una lesión dentro de los órganos o de los miembros inferiores, por ejemplo. Como tal, las tengo completas, pero muchos de los personales o muchos de los trabajadores, por ejemplo, pueden quedar en silla de ruedas, ya no son útiles, en este caso, sus miembros inferiores. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos del parcial permanente. Y cuando hablamos del total permanente es cuando la lesión genera la pérdida anatómica como tal o funcional de un órgano, de un miembro como tal, o de las funciones que éste puede tener. En este caso, se considera a través de una pérdida. Quizá yo pueda perder una mano en un accidente, con una maquinaria o un brazo por ahí. Entonces, esto vendría a ser considerado como un accidente total permanente. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a poder estudiar esta parte de los accidentes, de qué forma, cómo están catalogados cada uno de estos. El accidente mortal. El accidente mortal, claramente ya su mismo nombre lo dice, es cuando dentro del actividad o dentro de las áreas, dentro de las actividades como tal, se produce la muerte del trabajador. Y para estos efectos justamente existen ciertos métodos estadísticos para verificar y para considerar la fecha del deceso de la persona de todos los trabajadores que han fenecido de nuestras áreas o dentro de nuestros labores como tal. Entonces, de esta forma es como pues vamos a estudiar esta parte de los accidentes, tanto mortales, tanto incapacitantes, y también vamos a analizar cómo nosotros podemos actuar frente a un accidente leve, frente a un accidente incapacitante, frente a un accidente mortal y por lo general o en general, cómo podemos actuar frente a un accidente, cómo podemos analizar cuáles son las características del análisis como tal de un accidente o de un incidente. Aquí, por lo general, la investigación, primero aquí vamos a representarlo en este modelo. Nos dice que la flor va a representar el accidente, el tallo va a representar las causas inmediatas y la raíz las causas básicas. Las causas básicas es aquello que va a iniciar, justamente aquí gráficamente lo podemos ver, aquellas causas raíces. Los tallos van a ser aquellas causas, pero intermedias que se puedan haber generado para llegar a esta parte del accidente como tal. Eh, en este caso, para nosotros realizar un análisis de un accidente o un incidente, primero debemos ser rápidos. La investigación debe ser rápida. Cuanto más rápida, se van a tener resultados mucho más oportunos, más claros y más concisos. Ahora, en este caso, se debe tener en cuenta que la investigación debe realizarse en el lugar de los hechos. ¿Qué pasa si una persona, en este caso el supervisor, viene o está en un área diferente y llama a uno de los personales? Bueno, ¿cómo está este tema del accidente? ¿Cuántas personas se han accidentado? ¿Cuáles son los efectos? Y son muchas de las acciones. Entonces, ¿cómo podemos realizar esta parte de la investigación si no estamos dentro del lugar de los hechos? Ahora, fuera de eso, lo que debemos realizar nosotros es que la investigación como tal de un accidente o un incidente debe ser realizado por una persona competente y una persona imparcial. ¿Por qué una persona competente y parcial? Claramente competente, podríamos llamarlo en este caso un supervisor de SOMA, quien va a hacer el análisis completo de la situación, del evento, del incidente, del accidente. Pero cuando hablamos de imparcial, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si el,
en este caso el supervisor asignado vendría a ser el familiar, el primo o el hermano del accidentado, de la víctima del accidente. Claramente no se va a poder hacer una investigación con resultados oportunos, con resultados claves. Entonces, por ahí va a existir un cierto sesgo emocional. Por otro lado, que no se va a realizar como tal una investigación a profundidad, porque uno por ahí que el personal mismo, el asistente o en este caso el supervisor SOMA mismo, va a estar con una situación del accidente. Entonces va a estar familiarizado con esa parte, va a estar con el, más o menos con el tema de la racionalidad debajo de la emoción. Entonces, esta parte de la imparcialidad es súper importante para poder realizar una investigación de accidentes e incidentes. El tema de la actitud de un supervisor, ¿cómo debe ser? El supervisor debe ser por lo general como un detective. Van a ser supervisores o en este caso investigadores reservados y lo más importante es que no se debe apresurarse a los juicios. ¿Por qué no se debe apresurarse a los juicios? Porque en muchas de las ocasiones, ¿qué pasa? Que existe por ahí una intervención o una cuestión a las personas integradas o en personas involucradas en el accidente. ¿Qué pasa? Se les pregunta cómo sucedió, qué pasó, cuáles fueron en este caso, aquellos factores que han conducido al accidente, se le pregunta a muchas de las personas involucradas, las partes involucradas, y se apresura juicios. Entonces, tú tienes la culpa, tal tiene la culpa, Jorge tiene la culpa, Luis tiene la culpa, Carlos tiene la culpa. Entonces, de esa forma es como no se debe proceder. En este caso, el supervisor SOMA no debe apresurar a los juicios antes de tener resultados. Contar con la actitud de confianza sin buscar responsables es lo que queremos dentro de la caracterización de esta parte de la investigación de los accidentes. Ahora, ¿cuáles son los tipos de accidentes más comunes que se genera en una organización, en los diferentes sectores, en las diferentes empresas? Según en este caso el Código Americano de Clasificación Estándar de los Accidentes, ANSI Z16.2, nos proporciona algunos lineamientos de cuáles son los accidentes más comunes que se generan. ¿Y cuáles son ellos? Uno, golpeado contra. En este caso puede existir que la persona se golpee contra alguna herramienta o simplemente contra el pavimento, que es cuando está corriendo, cuando está caminando, en el proceso en este caso, cuando se tropieza con algo. Entonces, es uno de los accidentes más comunes que existe. Lo otro es golpeado por. Puede ser golpeado, por ejemplo, dentro de la minería, golpeado por un banco, golpeado por una maquinaria, golpeado por una tubería, o fuera, en este caso, en el ámbito industrial, golpeado igual por una polea, por también diferentes maquinarias que se utilizan en esta área. Entonces son varios efectos o varios, en este caso, factores, los cuales pueden ser accidentados por un golpe, algún movimiento dentro de este ámbito. Caída de un nivel superior, en este caso los trabajos de alto riesgo, por ejemplo. Si nosotros estamos ubicados en un área, en este caso en una torre de alta tensión, entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los EPPs? ¿Cuáles son las consideraciones que yo debo tener para trabajar en un área como tal de altura? Y como tal, cuando nosotros trabajamos o cuando realizamos actividades peligrosas, la empresa tiene la obligación ¿de qué? De contratar un SCTR. El SCTR es un seguro complementario al que por lo general la empresa ya cuenta. Y si nosotros estamos expuestos, si nosotros como trabajadores, como en este caso operarios, como especialistas que estamos en el tema de manejo de maquinarias, operaciones, logística, son varios aspectos, estamos expuestos o tenemos una actividad de alto riesgo, la empresa tiene la obligación de garantizarnos esta parte del seguro complementario que es el SCTR. Ahora, caída al mismo nivel, de la misma forma que tiene cierta relación con el primer accidente común, atrapado por, en este caso, materiales punzocortantes, materiales filosos, materiales cortantes. Y fíjense que les voy comentando que en un área, en un centro académico que tenga que ver con este tema de maquinarias pesadas, pasó este tema del incidente, no incidente, un accidente.
Un accidente, pero ¿qué tipo de accidente fue en este caso? Permanente parcial. O claramente sí, permanente parcial porque la persona perdió parte de uno de sus miembros. Entonces, por un objeto cortante que pues de alguna forma ahora la persona ya no cuenta con una parte de sus miembros inferiores. Lo otro vendría a ser atrapado en, agarrado, colgado en las poleas, en algún ámbito, cuando ya hablamos netamente de sectores, por ejemplo, en el sector de energía eléctrica, o en este caso cuando existe eh, una construcción, o en este caso el planeamiento como tal de una construcción de una torre eléctrica. Por lo general aquí existen ciertos peligros en el temas de quedar atrapado, quedar colgado, quedar agarrado, entonces generamos también un cierto accidente, cierto peligro en este ámbito de trabajo en el sector, en todos los sectores. Hablamos ya netamente globalizando todos estos aspectos. Atrapado entre o debajo de. Por lo general aquí hablamos de atrapados por bancos, atrapados por maquinarias, de la misma forma, contacto con electricidad, sustancias cáusticas. ¿Qué son las sustancias cáusticas? Las sustancias peligrosas. Las mezclas que pueden existir, por ejemplo, en los sectores industriales, las mezclas, las sustancias químicas a las cuales una persona puede estar expuesto, las sustancias que pueden generar quemaduras, que pueden generar cierta toxificación. Y lo otro es sobre esfuerzos en el tema del aspecto económico, las dolencias en la espalda, la cintura, por ahí que tienen unas malformaciones debido a los sobreesfuerzos. Entonces son varios aspectos que debemos tener en cuenta. La falta de equipos, de maquinarias, de herramientas, derrames, escapes al medio ambiente. Y aquí hablamos un tanto más, por ejemplo, en el tema del sector minero, hablamos de clasificaciones. Entonces, fíjense que existen varios clasificaciones de los accidentes más comunes que existen en los diferentes sectores y como tal debemos prever estos accidentes teniendo en cuenta ya los datos históricos que se tiene a nivel de sector. Fases. En este caso, existen ciertas fases para la investigación de accidentes de trabajo. Tenemos la respuesta inicial, la recopilación de la información, el análisis de causas, la implementación de acciones correctivas y la gestión de la documentación. Respuesta inicial. Como respuesta inicial, básicamente es la investigación. La investigación de accidentes de trabajo es una respuesta reactiva. En este caso, ya que algún suceso debe ocurrir antes de que se pueda, o antes de que pueda ser, en este caso, investigado. Lo que primero debemos, o lo que primero se debe hacer ante una investigación es que se debe tomar el control del lugar de los hechos. Uno, porque aquí es donde básicamente vamos a establecer qué metodología vamos a aplicar para la investigación de los hechos. Más adelante o en la siguiente diapositiva vamos a ver este tema de la metodología, por ejemplo, de las 4Ps, de las 4Ps que nos van a dar un poco más a detalle algunos criterios para el tema de la investigación de los hechos, la investigación del accidente como tal. Brindar los primeros auxilios al lesionado, al accidentado, en caso no se tratase de un accidente mortal. Solicitar los servicios de emergencia. Claramente es muy importante contar con los contactos necesarios para solicitar los servicios de emergencia. Si sucede, por ejemplo, en un área lejano, hablando ya de sector minero que por lo general están ubicados fuera, este debe tener un contacto directo, incluso deben tener médicos ocupacionales dentro de sus áreas, dentro de sus labores como tal, identificar y cuestionar las evidencias y determinar el potencial de las pérdidas. Si existen pérdidas humanas, si existen pérdidas a nivel de maquinaria, si existen pérdidas a nivel de todo el proceso de la actividad que se estaba elaborando, se estaba realizando como tal en dicho espacio. Aquí vamos a analizar como parte del método de las 4Ps el tema de la recopilación de la información. Hablemos de las personas. Básicamente aquí hacemos énfasis a quienes participan en esta labor u operación o dónde se originó el accidente y quienes lo han presenciado. Aquí vamos a ver las versiones quizá de las partes involucradas en este proceso de accidente. Vamos a ver las mismas personas que han sufrido el accidente, los testigos, por ahí puede estar el jefe inmediato, puede estar el supervisor, incluso en muchas de las ocasiones también está presente el supervisor como parte de las personas que participan en esa labor o quien originó el accidente como tal.
Ahora, aquí es donde nosotros debemos cuestionar cómo en caso estuviésemos en el papel de, digamos, del supervisor SOMA. Debemos cuestionar a las personas involucradas, a las personas partes del incidente o los testigos. En este caso, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó? Debemos investigar cuándo pasó, debemos investigar dónde exactamente, con quién estaba usted cuando pasó el accidente. En este caso, ya válgase mencionar nuevamente, en caso no exista un accidente mortal, preguntar al lesionado. ¿Con quién estaba usted cuando pasó el accidente? ¿Por qué usted cree que pasó el accidente? No estaba utilizando bien los EPPs, hizo un mal manejo, de repente fue el ámbito laboral, el entorno como tal que ha generado el accidente. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, lo otro es el tema de las posiciones. Lugar de ocurrencia, la ubicación del trabajador, las máquinas, las herramientas, los equipos, los vehículos involucrados en el accidente, todo la parte de las posiciones. Y es aquí donde vamos a verificar cómo nosotros podemos, cómo quedó el lugar después del accidente. Aquí podemos describir, no sé, digamos que existió en este caso un accidente en mina que una maquinaria de repente estuvo, aplastó a uno de los trabajadores. Entonces, ¿cómo describimos en este caso la posición, cómo quedó el área de trabajo? Podríamos describir de la misma forma, no sé, el equipo tal, una retroexcavadora, un scoop, un tal maquinaria, no sé, estás es encima del trabajador, existen caídas de rocas, existen caídas de bancos, o sea, básicamente descripción de todo lugar de los hechos. Ahora, en este caso, también hacer una descripción de cómo quedó en este caso el trabajador. ¿Cuáles son la situación del trabajador? ¿Cuál es el estado del trabajador después de los hechos, después del accidente? Si el accidentado, en este caso, el accidente fue mortal, si en este caso tiene lesiones, contusiones, lesiones graves, lesiones leves, de qué forma o qué, en qué posición se encuentra en este caso el trabajador como tal. Y debemos simular los hechos. Inicialmente o posterior o previo a esta diapositiva hablamos de que el investigador, en este caso que vendrían a ser tanto los jefes de seguridad, los supervisores SOMAS, los jefes de áreas, deben tener esa característica de detectives. Entonces, como tal, dentro de una investigación criminal o pericial, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Existe una simulación de los hechos, una simulación donde vamos a simular la posición de los trabajadores que estaban involucrados en el área, vamos a hacer toda la reconstrucción de los hechos. Entonces, de la misma forma es como aquí vamos a proceder en ese tema del análisis de las posiciones. Vamos a hacer una reconstrucción de los hechos, vamos a ver las condiciones del sitio como tal y vamos a sacar una conclusión de las partes. En este caso, cuando hablamos de las partes, vamos a hacer un análisis de la información proveniente de las maquinarias, de los equipos, del diseño como tal, pero fuera de eso vamos a ver también de las personas involucradas en el accidente. Y también no solamente de las personas, sino también vamos a ver del inventario de equipos que está como tal en el área del accidente. Vamos a ver aquí, llámese equipos, llámese maquinarias, llámese herramientas. Entonces, vamos a verificar cuál es su rol básicamente dentro del accidente, qué fue lo que pasó, con qué maquinaria se contó, cuáles son los equipos que estaban dispuestos en dicha o cuál área. Y lo otro que vamos a hacer en esta parte, vamos a verificar el uso de los EPPs. En este caso de todos los involucrados. Si se cuenta o no, no se cuenta con los EPPs correctos para dicho labor, dicho trabajo como tal. Entonces, ahora nos vamos al tema de los papeles. Aquí vamos a verificar ya el tema de los procedimientos documentados, las actas de capacitación, las AST, y vamos a verificar justamente este tema de qué, de las versiones de las personas involucradas. Vamos a ver qué nos dicen las personas involucradas en el accidente, de los testigos, preguntar al jefe inmediato. En este caso vamos a ver también el tema de la documentación del sitio, del aseguramiento del lugar de trabajo. Vamos a ver incluso si tienen implementados como tal el IPRC o no tienen implementados el IPRC. ¿Tienen o no implementados este tema del SCTR o no tienen implementados el SCTR? Un checklist, una lista de verificación, ¿tienen o no implementados como tal esta parte del checklist, del análisis seguro de trabajo?
Entonces, fuera de eso, de estas partes importantes que como tal debe tener un sistema de gestión de riesgos en un centro de trabajo, vamos a identificar o vamos a verificar este tema de los documentos del sistema de gestión. ¿Y cuáles son estos? Son los procedimientos, son los manuales, son los planes de vigilancia. Incluso aquí vamos a verificar el tema del examen médico del personal. ¿Por qué? Porque quizás dentro de su examen médico, no sé, los resultados está que la persona no puede trabajar en altura y de repente el accidente justamente sucedió por eso. Entonces, fíjense que es muy importante tener en cuenta qué aspectos es necesario verificar aquí. Y fuera de eso, también dentro de los procedimientos, dentro de los manuales, también debe existir esta parte, por ejemplo, del MSDS. ¿Qué es el MDS? El MSDS son en este caso, la hoja de seguridad de la maquinaria que está ubicada o que está como tal involucrada en el accidente. Como tal, las maquinarias, las sustancias tóxicas, no tóxicas, son varios de los, en este caso, insumos. Son básicamente, la mayoría de estos deben tener una hoja de seguridad. Y como tal, nosotros lo denominamos MSDS. Entonces también por ahí vamos a verificar esta parte de de la hoja de seguridad para ver si cumple o no, en este caso, si el trabajador uno cumplía o no con el tema de los EPPs correctos para manejar dicho o cual equipo o la sustancia que está manejando, ya sean por gasificación, por ejemplo, que puede existir, o en este caso por inhalación de gases tóxicos. Yo qué sé, son diferentes tipos de accidentes que pueden ocurrir. Si existe en este caso una persona se toxifica, en este caso con sustancias peligrosas. ¿Qué pasa? Verificamos su hoja de seguridad y vemos, bueno, el personal debía tener un respirador, el personal debía tener guantes, el personal debía tener casco, el personal debería tener una ropa de seguridad adecuada, debería tener un zapato de seguridad adecuado, debería tener lentes adecuados. Pero ¿qué pasa? Que al momento de analizar, de investigar, uno puede que no cuente con, en este caso, con los guantes, no cuente con mascarillas, no cuente con lentes, por ejemplo. Entonces, ahí ya estamos incurriendo en cierto incumplimiento como tal de la implementación del sistema de gestión de riesgos. Entonces, todas estas partes nosotros debemos investigar, debemos analizar si existe o no como tal el cumplimiento de estos lineamientos, de estas causas como tal que han generado, que han dado por hecho el accidente, pues, ¿no? Ahora, una vez que nosotros realizamos el análisis de causas, pues aquí vamos a clasificar las evidencias. ¿De qué forma nosotros podemos clasificar las evidencias entre conformes y no conformes? ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, ¿tiene IPRC? Sí tiene IPRC, entonces conforme. ¿Tiene el ATS? No tiene el ATS, no conforme. ¿Tiene en este caso el equipo que se estaba manejando o la sustancia que se estaba manejando? ¿Tiene su hoja de seguridad? No tiene. En este caso, ¿me están manejando o no están manejando el tema del SCTR? Sí están manejando el tema del SCTR. Entonces, ¿cuántos aspectos o cuántas evidencias tengo conformes y cuántas evidencias no tengo conformes? Y en base a eso vamos a hacer un análisis congruente entre todas las partes involucradas en la investigación. ¿Quiénes son las partes involucradas? Aquí están pues los jefes de área, están los supervisores de SOMA, aquí incluso están los comités paritarios. Entonces, todas estas personas deben involucrarse en ese tema del análisis de causas en función a la clasificación de los conformes y no conformes. Y justamente aquí vamos a evaluar también el tema de las causas inmediatas y las causas básicas. Cómo nosotros podemos considerar actos inseguros, cómo nosotros podemos considerar condiciones subestándar de un espacio, de un ambiente laboral como tal. Aquí vamos a hacer un análisis de causas desde la parte de la falta de control hacia el tema de las pérdidas. En el tema de las pérdidas vamos a ubicar como tal cuál es la consecuencia del accidente. Aquí se han generado daños
una persona, daños a dos personas, tres personas, daños a la propiedad, daños a alguna maquinaria. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del accidente? Y fíjense que en esta parte de las pérdidas hay un aspecto, una situación a lo que nosotros lo llamamos accidente catastrófico. ¿Cuándo se considera un accidente catastrófico? Bueno, ustedes me dirán, un accidente catastrófico puede considerarse cuando ha fallecido una persona. Como tal, eso es un accidente mortal. Pero el accidente catastrófico, en este caso, se clasifica de esa forma cuando existe o cuando hay daños o cuando hay muerte más de una persona. Cuando existen ya la muerte de dos personas, es considerado un accidente catastrófico. Pero ¿qué pasa? Y por ahí me dicen, pero dentro de un caso de una minería pasó de que existió simplemente una pérdida de una persona, pero adicional a la pérdida de la persona, eh, sucedió otro tipo de incidentes y lo clasificaron como accidente catastrófico. Ustedes dirán, pero ¿por qué lo consideran como accidente catastrófico si en este caso básicamente murió una persona? Y el accidente catastrófico se señala cuando mueren a partir de dos a más personas. Y es que aquí se clasificó de esa forma porque también existió una pérdida del equipo. Cuando existe solo una pérdida humana y adicional existe una pérdida de un equipo, también se le denomina accidente catastrófico. Pero también si existe solamente dos pérdidas humanas y ya no existe una pérdida maquinaria, también igual se le denomina accidente catastrófico. Y eso es justamente lo que ha sucedido hace poco en una empresa minera. Claramente no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero pues más o menos adentrándonos un poco más a este tema o este aspecto de los accidentes, pues es así como se le denomina. Ahora, la falta de control. ¿Cuáles son esas medidas que nosotros teníamos implementadas pero fallaron? Por ejemplo, en este caso, los programas inadecuados, los estándares inadecuados, el cumplimiento inadecuado. ¿Cuál es la causa básica? ¿Existen factores personales o existen factores de trabajo? Las causas básicas son aquellas causas de raíz, son aquellas partes que por lo general pues generan o están desde el principio, pero las causas inmediatas, bueno, están relacionadas a actos subestándar y condiciones subestándar que ya más o menos vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas, este análisis de las causas básicas y las causas inmediatas. Y ahora, ¿qué va a generar tanto las causas básicas y las causas inmediatas? Va a generar un accidente. ¿Un accidente con qué? El accidente se provoca o se genera cuando se entra en contacto con energía o cuando se ingresa en contacto con sustancias. En este caso, el accidente puede generarse cuando se genera o cuando se ingresa en contacto con una maquinaria de diversas formas. Pero en este caso, hablando ya más o menos del tema de el sector energético, por ejemplo, claramente el accidente se va a producir cuando se ingresa en contacto con la energía. ¿Qué es lo que se va a generar como consecuencia de este accidente? La pérdida de una persona, daños a la propiedad. Entonces aquí tenemos la causa, análisis del acontecimiento y análisis del efecto, el porqué de la causa. Y aquí es donde hablamos de las causas inmediatas. Las causas inmediatas son aquellos accidentes o circunstancias que proceden inmediatamente del contacto. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, un acto de práctica subestándar podría ser el hecho de operar equipos sin autorización. ¿Qué pasa en este caso cuando se opera un equipo sin autorización? Y existen varios factores y fíjense ustedes y cuando te dicen, por ejemplo, de repente el jefe te dice, bueno, no vayas por ese lugar o no operes tal maquinaria. Y bueno, el personal o el trabajador desobediente se va y opera dicha maquinaria o realiza tal o cual actividad. Como tal, ¿es un accidente o no es un accidente de trabajo? ¿O es un incidente o no es un incidente? Entonces, tenemos que analizar esos aspectos en función, y ya les mencionaba también, a los factores, o en este caso al círculo del dominio, o no, en este caso al factor de riesgo. Entonces, debemos analizar desde ese punto de vista. No señalar o advertir la falla en asegurar adecuadamente, en operar una velocidad inadecuada. Básicamente,
Existen dos formas de que pueda existir unas causas inmediatas. Por parte de los actos de la persona, de las operaciones como tal, si digamos yo como persona no he utilizado mis EPPs correctos, es parte de una causa inmediata, pero unas prácticas subestándar de mis actos, son actos subestándar. Pero ¿qué pasa si digamos que el espacio donde yo estoy trabajando no se realizó como tal una TS? Entonces, vendría a pasar como condiciones subestándar. ¿Qué pasa si yo uso un equipo defectuoso como tal? ¿Es acaso el entorno que va a generar el accidente como tal? No, es un acto porque yo sé que es defectuoso, pero aún así lo estoy utilizando. ¿Qué pasa si en este caso nosotros colocamos de repente o en este caso ponemos o colocamos dos sustancias peligrosas juntas? Y para poner dos sustancias peligrosas juntas, debemos ver el cuadro de compatibilidad. Si no conocemos, digamos, este cuadro de compatibilidad y simplemente la ponemos porque de repente no conocemos, no tenemos las capacitaciones necesarias y en un traslado va a generar este tipo de accidentes. ¿Y cuáles son o qué tipo de causas son? Son actos subestándar, porque yo he cometido ese error parte de mis desconocimientos. Ahora, en el tema de, por ejemplo, del tema de jugar en el ámbito de trabajo, podemos generar cierto accidente en el tema de juegos o también trabajar bajo influencias del alcohol, por ejemplo. Son actos subestándar que de alguna forma están relacionados a estas causas inmediatas. De la misma forma, las condiciones subestándar. Aquí ya si tenemos en cuenta de alguna forma el entorno, el ambiente donde estamos laborando. En este caso, las exposiciones a ruido, por ejemplo, las exposiciones a radiación, que no están de alguna forma alineados o nosotros no la podemos controlar. El peligro de incendio, exposición, explosión, la orden de limpieza y deficiencia, la iluminación inadecuada, la ventilación inadecuada. En este caso, por ejemplo, cuando existe gasificación, puede existir una ventilación inadecuada y como tal no está dentro de nuestras manos, no está dentro de nuestras funciones velar por esta parte de la ventilación inadecuada. ¿Y quién se debe hacer cargo? Como tal, el empleador. Entonces, cuando hablamos de causas inmediatas, justamente es donde vamos a basarnos a esta parte de qué, de los actos inseguros, que también lo conocemos como actos subestándar, y de las condiciones subestándar. Entonces, esta parte es muy necesario identificar incluso si estamos conformes o no estamos conformes. Ahora, las causas inmediatas vamos a estudiarlos con la tabla SCAT. La tabla SCAT es un modelo de análisis de riesgos donde vamos a identificar pues el tema de, por ejemplo, existen o no cierta similitud con la brecha de seguridad o con la brecha de, en este caso, del peligro que está sucediendo. Ahora, dentro de la tabla SCAT también vamos a analizar el tema de las causas básicas. Pero ¿por qué analizamos el tema de las causas básicas? Porque básicamente aquí es donde analizamos el problema de raíz. Dentro de las causas inmediatas, nosotros como tal, estas vamos a poder, uno, operarlo o atarlos a ese tema o atacarlos con un tema de acciones correctoras. ¿Por qué ponemos aquí el tema de las acciones correctoras? Porque nos van a dar soluciones del problema de manera inmediata. Es como de repente podríamos apagar un incendio y es en el momento nada más. Entonces, ¿qué pasa si una persona de repente, por ejemplo, opera un equipo? Ya, vámonos al tema del equipo defectuoso. Entonces, si nosotros operamos o si nosotros atacamos con una acción correctora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajarlo de manera inmediata. Por ahí pueden ser el tema de la capacitación como tal, pero eso no va a eliminar el tema de la causa de raíz. Y para eliminar la causa de raíz, tenemos que analizar ese tema de las causas básicas. Las causas básicas son las causas reales del por qué han ocurrido los actos y las condiciones subestándar. Sabemos muy bien que tanto los actos y las condiciones subestándar no son seguros. Entonces, como tal, debemos estudiar los factores personales y los factores del trabajo. En este caso, por ejemplo, los factores personales, hablamos de la capacidad física, hablamos de la capacidad fisiológica inadecuada del trabajador como tal. Limitación, exceso de peso, deficiencia de la visión, la audición,
Entonces, todos estos aspectos van a imposibilitar que se realice un trabajo seguro. La capacidad mental y psicológica adecuada es muy importante porque aquí vamos a ver el tema, por ejemplo, de los temores, de las fobias, de la reacción lenta. Aquí, por ejemplo, justamente eso es lo que mencionaba en el tema del análisis de las personas. Y aquí, incluso de los documentos, y aquí donde vamos a analizar el tema del examen médico de una persona. En el examen médico de una persona, por ahí el médico ocupacional pudo haber puesto de que la persona no puede trabajar en alturas, pero de repente nosotros la ponemos a trabajar en alturas y esta persona tiene temores, tiene fobias a trabajar. Y como tal, esta puede ser la causa básica del por qué ocurrió el accidente como tal. La capacidad mental o la capacidad psicológica inadecuada. De por sí, la persona pudo haber tenido ciertos problemas emocionales o ya hablamos de factores por ahí fisiológicos inadecuados en el tema de enfermedades o en el tema de ya sea enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, fatigas, la falta de descanso. Pueden ser factores personales que afectan las causas reales de un accidente. Como tal, por ejemplo, el sector transporte es considerado como una actividad peligrosa. Y como tal, incluso al sector transportes le obligan a tener un SCTR. Pero entonces, y aquí es, mira, donde nosotros lo relacionamos con ese tema del aspecto fisiológico. Uno, el tema de la fatiga o la falta de descanso. Muchas veces por este factor personal, por esta causa básica, es que se generan la mayor cantidad de accidentes. Lo otro es el aspecto psicológico inadecuado. La, la depresión, la ansiedad, en este caso el trabajo mental que se pueda generar, las preocupaciones personales, los problemas familiares, los problemas laborales, son aquellos que van a ser identificados como factores personales que van a ser causas básicas. Ahora, si nosotros nos vamos a los factores de trabajo, por ejemplo, aquí hablamos de la ingeniería inadecuada, debido a que a criterios de diseño ineficientes. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un equipo deficiente? En este caso, tenemos una maquinaria o en este caso un equipo de ventilación deficiente y estamos trabajando en minería. Por lo general, si nosotros trabajamos en minería subterránea, se deben tener diseñados o deben tener los equipos de ventilación, deben ser diseñados y no deben tener fallas de ninguna forma. Pero ¿qué pasa si los criterios de ingeniería son inadecuados y están de repente con algunas fallas por factores X, por factores económicos, por X factores? Entonces, de esta forma es como pues vamos a generar ciertos problemas a nivel de trabajo. Lo otro es los factores ergonómicos, la forma en cómo nosotros trabajamos, el liderazgo y la supervisión inadecuada debido a que las relaciones jerárquicas que pueden existir muchas veces confusas, muchas veces conflictivas en la asignación de responsabilidades poco claras y conflictivas, lo que va a generar un factor de trabajo que no va a ser oportuno para que pueda generarse un buen ambiente laboral. El mantenimiento inadecuado. Justamente aquí hablo del mantenimiento preventivo y aquí nuevamente vuelvo al tema de la ventilación. ¿Qué pasa si no se tiene ventilado el espacio donde vamos a trabajar? Y se debe comprobar antes que una nueva guardia ingrese a tal o cual área que debe o que requiere ventilación como tal, herramientas y equipos inadecuados. El tema de los CPPs, el ajuste, la reparación, el mantenimiento inadecuado, el uso y desgaste excesivo, la inspección, control deficiente, el mantenimiento deficiente. Si no se hace una inspección como tal del área de trabajo, no se hace una ATS del trabajo, pues no vamos a generar este factor de trabajo seguro para que se pueda generar como tal un trabajo donde el personal como tal, como eje focal, eje de estudio, eje de objetivo, pues no va a generarse bienestar para este mismo. Entonces, estos van a ser parte de las causas básicas para que se pueda generar un accidente. Ahora, cuando hablamos nosotros de las causas básicas, hablamos de cómo nosotros podemos atacarlos a estas causas básicas. Debemos atacarlos con causas, en este caso con acciones correctivas. Ya hablamos de que las causas inmediatas la debemos atacar con acciones correctoras y estas causas básicas con acciones correctivas, que de alguna forma tienen cierta diferencia porque lo otro, en este caso,
dar respuesta de manera inmediata, pero lo otro va a eliminar la causa desde la base, va a eliminar la causa desde raíz, va a eliminar el problema desde raíz. Y lo que queremos es justamente eso. ¿Y ahora qué pasa? Dentro del reglamento como tal, en este caso hablamos del Decreto Supremo la 050-2012-TR, nos habla de que aquí existen ciertos formatos para ver este tema del informe de los accidentes. Y aquí nos habla de que todos los supervisores como tal deben especificar cuáles fueron las causas básicas del accidente en el informe de incidentes, en el informe de accidentes. En este caso, los informes se realizan pues a los entes supervisores como es la SUNAFIL o en este caso el Ministerio de Trabajo. Y como tal también en este mismo formato te especifica y nos dice que el especialista, en este caso el supervisor SOMA, debe proponer cuáles son las acciones correctivas. Y muchas veces, incluso estos supervisores SOMA confunden estas partes, las acciones correctoras y las acciones correctivas. Dicen muy bien, se generó un accidente de caída de altura. Muy bien, vamos a hacer capacitaciones, pero como tal, las capacitaciones no son como parte de las acciones correctivas. Por ahí podemos ver el tema de factor psicológico, factor de velar por el tema del, por ejemplo, del aspecto fisiológico, de la capacidad mental, podemos ver el tema de la falta de habilidades, o sea, son varios factores que debemos analizar. Entonces, a partir de ello, los supervisores tienen la obligación de presentar como tal las acciones correctivas a razón del accidente ocurrido. Ahora, fíjense que, y volvamos aquí, que por lo general, o la norma incluso nos dice, en este caso hablamos ya de la 005, el decreto supremo la 005 del 2012 TR también, nos habla dentro de sus lineamientos de que un accidente laboral como tal se debe informar al ente competente en un periodo de 24 horas máximo. ¿Qué pasa si la empresa, en este caso, no informa de sus accidentes, no informa de sus incidentes al ente competente? Pues como tal le va a generar una multa. Entonces, si mi accidente ocurrió a las 5, yo tengo la opción de informar mi accidente hasta las 5 del siguiente día. Si mi accidente sucedió al mediodía, de la misma forma, al mediodía. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si mi accidente ocurre antes o en este caso al mediodía del día sábado? Entonces, ahí ya no, yo no tengo un periodo de tiempo de 24 horas. Con mi informe como tal debe ser inmediata. Pero, ¿qué pasa si mi accidente sucede como tal posterior al mediodía del día sábado? Y como ustedes saben, que en este caso el ente competente que vendría a ser la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo no labora posterior al día sábado después del mediodía. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién informo? Lo primero que se debería hacer en estos casos es el uso de los medios electrónicos. Si la empresa como tal cuenta con un sistema de soporte en línea disponible, se podría manejar de esta forma. Para cumplir con un plazo de las 24 horas, se puede usar esta plataforma, este reporte en línea disponible. Ahora, en este caso, tanto SUNAFIL y las otras entidades fiscalizadoras pueden permitir de alguna forma el reporte vía correo electrónico o algunas plataformas virtuales que por lo general se manejan pues fuera del horario, pero de alguna forma se tiene que ver registros de que hubo por lo menos un intento de comunicación del incidente o del accidente como tal. Ahora, en este caso, como tal, si nosotros no generamos este reporte, vamos a incurrir en una infracción grave y como sanción el ente fiscalizador le va a la empresa a generar una medida administrativa o en este caso una medida, un PAS, en este caso una medida sancionadora, un proceso de administrativo sancionador. Entonces, las sanciones económicas claramente las va a tener que incurrir la empresa. Entonces, de alguna forma se recomienda dejar evidencia de que de alguna forma se intentó reportar el accidente en el menor tiempo posible, ya sea llámese informes internos, vía correo electrónico. Entonces, de esa forma es como se debe hacer el informe como tal. La falta de control, la falla de los estándares de trabajo y la falla de los sistemas de gestión de trabajo, de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, por ejemplo, dentro o haciendo un análisis de la falta de control, que no se cuenta con estándares de trabajo.
¿Cuáles son los subestándares de trabajo? Es velar por el entorno. Básicamente, realizar lo que nos quiere decir cuando hablamos de fallas de los estándares de trabajo es hacer una ATS. Si no hacemos una ATS, no vamos a tener los estándares de trabajo que nosotros queremos como tal para estudiar los riesgos que va a implicar tal o cual ámbito de trabajo. Pero si nosotros hacemos esta parte de analizamos esta parte de los ATS, realizamos como tal este análisis de los ATS, vamos a poder tener el, las condiciones de riesgos, cuáles son las exigencias que nosotros debemos cumplir, cuál es en este caso, el entorno inadecuado que se encuentra en el área. Ahora, si nosotros analizamos el tema de la falla del sistema de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, uno podríamos decir que mediante los controles, el sistema de gestión como tal no cuenta con un SCT. O en este caso, el sistema de gestión no es adecuado para el trabajo, o como tal la gestión de riesgos que se realizó no es adecuado para el área de trabajo. En este caso, ¿cuáles podrían ser las fallas? Uno, en el procedimiento del IPRC, por ejemplo. No se hizo una buena identificación de los impactos, de los riesgos dentro del ámbito donde estamos laborando. Uno, que tampoco se identificó cuáles son las medidas de control de los riesgos. Claramente se identificó los riesgos, pero ¿cuáles son las medidas que debemos hacer frente a esos controles? No se ha hecho la planificación del trabajo, no se hizo el control operacional del riesgo como tal. Y nosotros sabemos que el control operacional, y no me voy a cansar de explicarlos, esta parte del control operacional de las medidas que como tal debemos tener en cuenta frente a un riesgo. Los riesgos o las medidas o los controles operacionales de eliminación, de sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos, el EPP. Entonces, son estos controles operacionales que debemos tener en cuenta y en muchas de las ocasiones no las tenemos. La otra es el tema de la preparación y respuesta ante emergencias, que es muy importante, y el tema de la verificación y la acción correctiva. Tengamos en cuenta que la acción correctiva dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe eliminar de raíz el riesgo, debe eliminar de raíz el problema al cual está sujeto el accidente ocurrido. Entonces, hacemos un análisis de las causas como tal, y esto mediante el método del árbol de causas. Ya les mencioné hace un momento que existen varias metodologías. Ustedes pueden realizar el análisis o la metodología de las 4Ps, pueden realizar la metodología del árbol de causas, pueden realizar la metodología del pescado de Ishikawa, pueden realizar, son varios aspectos que se deben tener, o varios métodos, metodologías para analizar este aspecto de las causas y las consecuencias dentro del accidente como tal. Para nosotros realizar o para utilizar como tal esta metodología del árbol de causas, debemos construir primero que debemos construir de forma, uno, de que el árbol debe ir de arriba hacia abajo, partiendo del último suceso o del daño de la lesión que ocurrió del accidente como tal. Y a partir de este último suceso es cómo se delimitan los antecedentes. Se va viendo cuáles son las causas inmediatas, cuáles son las causas básicas, se va prosiguiendo a toda esta parte de la conformación del árbol, formulando que, uno, ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? ¿Qué pasó? Uno, puede ser, no se utilizaron muy bien los EPPs, que es lo en cuestiones de gestión de riesgos y control de operación, control de riesgos operacionales, que es lo último en lo que debemos pensar. Lo primero que debemos pensar es cuál es la parte o cuál es el punto focal que generó el accidente como tal. Entonces, eso, y como parte de una acción correctiva debemos incidir en la eliminación de esta maquinaria, de lo que haya ocurrido, de lo que haya generado el accidente como tal. O bien, ¿qué antecedente ha causado directamente el hecho? ¿Existe o no antecedentes de que haya causado, digamos, tal maquinaria haya causado el mismo accidente, o incluso tal operación haya causado el mismo accidente? Digamos que existió dentro de minería un trabajo, una operación unitaria de perforación y voladura en el tema en el procedimiento de armar, en este caso los explosivos como tal, del armar toda esta malla, esta red de explosivos.
cuáles son los antecedentes que existe entre uno o el otro hecho, entre el uno y la otra actividad, existen o no accidentes previos a lo que ocurrió. Ahora, dicho este antecedente, ¿ha sido suficiente en el tema de que se ha intervenido en estos antecedentes o no ha sido suficiente? Digamos, si existió un accidente previo a lo que sucedió hoy, lo que sucedió hace poco, digamos que se han implementado ciertas medidas correctivas, ciertas medidas correctoras, se han implementado el tema de la reformulación del IPRC, por ejemplo. ¿Han sido suficientes para la intervención de dicho accidente o no han sido suficientes? Entonces, justamente podemos nosotros responder incluso a la pregunta, no han sido suficientes, ¿por qué? Porque la reformulación no ha sido correcta, principalmente del IPRC, porque ha sucedido un siguiente accidente. Lo otro es que las medidas correctoras como tal, claramente pudieron haber dado resultados inmediatos, sí, pero en este caso, los factores o los aspectos correctivos no dieron resultados. Y como consecuencia tenemos los mismos tipos de accidentes en función a las necesidades estudiadas. Implementar acciones correctivas. Y justamente aquí hablábamos. Las acciones correctivas como tal son necesarias para resolver el problema. Se debe establecer todo un plan de acción con las recomendaciones prácticas. Debemos poner en práctica todo el tema del plan correctivo que debemos tener. El grado de riesgo es una situación particular y es la combinación de su gravedad, potencialidad y su probabilidad de ocurrencia. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, dentro del esquema que tenemos en la parte inferior, es parte de un sistema de per se. Entonces, ya les mencionaba yo, ¿qué pasa si existe un accidente en nuestras operaciones unitarias? Eso quiere decir que nuestro sistema de gestión ha fracasado. Y la pregunta nuevamente les hago es que, ¿puedo y debo yo reformular mi per se cada accidente que ocurre en una empresa? Sí, debo reformularlo, porque este IPRC tiene, uno, la identificación de los riesgos, que por lo visto no se ha generado, no se ha hecho una buena identificación de los riesgos. Entonces, como tal, debemos reformular esta parte de la identificación, de esa parte de los, cuán grave es los riesgos, cuán potencial puede ser las consecuencias, cuán probable es que ocurra dicho riesgo en la determinada zona o determinada operación como tal. Entonces, fíjense que es necesario replantearnos esta parte de la acción correctiva como parte o como consecuencia de un incidente o de un accidente. Eh, Como tal, todas las organizaciones tienen la obligación de realizar un informe, un registro obligatorio de seguridad y salud en el trabajo, un registro de accidentes en el trabajo. Tienen la obligación. Y como tal, ya mencioné quiénes son o a dónde nosotros podemos presentar. Me parece que está más adelante que vamos a hablar de eso. Uy. Entonces, debemos informar de los accidentes. Tenemos 24 horas para hacerlo, justamente esta información, este registro de accidentes y de incidentes. ¿A dónde nosotros vamos a informar? Por ejemplo, mediante una plataforma que es el SAT. Nosotros podemos informar mediante esta plataforma al Ministerio de Trabajo, que es uno de los fiscalizadores, y el otro podría ser, por ejemplo, SUNAFIL. Entonces, de esta forma es como vamos a identificar cuáles son los registros de accidentes, los registros de incidentes, los registros de incidentes peligrosos y no peligrosos también. Entonces, vamos a generar la descripción del incidente o vamos a generar la descripción del incidente peligroso. Entonces, de esa forma, nosotros entramos en la obligación de hacer un registro como tal. El registro obligatorio, aquí debemos registrar justamente todos los datos, el registro básicamente todo un registro de accidentes. Debemos registrar aquí el número de accidentes mortales dentro de nuestras operaciones, llámese aquí o hablamos o entramos al tema por ejemplo, de la empresa minera. Entonces, ¿cuántos accidentes mortales tuvimos en enero? ¿Cuántos accidentes mortales tuvimos en febrero? ¿En qué área? En el área de, digamos, en el área de operaciones, no sé, en el área de monitoreo, en el área de supervisión, en el área de perforación y voladura, en el área de seguridad, o sea, son varias áreas, ¿no? Entonces, el accidente de trabajo fue leve, el accidente de trabajo fue, en este caso, mortal. El accidente, ¿de qué tipo fue el accidente? Aquí el número de accidentes incapacitados,
el número de accidentes leves, el número de accidentes mortales, la hora y en este caso cuándo ocurrió el incidente, la frecuencia, el índice de frecuencia de ocurrencia, los número de días perdidos en esta parte del análisis de la investigación, el incidente de gravedad, por ejemplo, si fue un accidente mortal, si fue un accidente catastrófico, el índice de accesibilidad. Debemos tener básicamente todo este informe y no solamente en este caso para accidentes incapacitados, sino también a nivel de enfermedad ocupacional. Debemos tener en cuenta esa parte. Y lo otro es, ¿quién es el responsable de identificar o de informar si es si es un accidente leve, si es un accidente incapacitado? ¿Quién? Como tal, el supervisor no puede realizar esta información, no puede emitir esta conclusión final. Entonces, independiente de si conocemos, digamos, los indicadores principales de si es un accidente leve, de si es un accidente incapacitado parcialmente, permanente, entonces, no podemos como parte o como supervisores somos en caso existen o están presentes algunos de ellos, no podemos hacer o no podemos emitir este juicio. ¿Quién debe emitir este juicio? Son justamente los médicos ocupacionales que se encargan de emitir este juicio post a una evaluación como tal. Ahora, medios de notificación. Y justamente aquí yo les decía, pues no, nosotros, ¿cómo identificamos o cómo notificamos en este caso un accidente? Yo envío un correo electrónico, envío un WhatsApp, envío, no sé, un medio electrónico, un medio físico, ¿de qué forma lo hago? En este caso por lo general existen dos formas. Uno que es cuando se trata de zonas geográficas sin acceso a Internet, por ejemplo, debe realizarse una notificación física. Y aquí tenemos los formatos que de acuerdo al Decreto Supremo la 050 del 2012 TR, deben o tienen que rellenar como tal estos documentos obligatorios al momento de hacer una notificación de un incidente. Cuando hablemos de zonas geográficas con acceso a Internet, se puede realizar una notificación electrónica, que en este caso manejamos el tema del SAT, por ejemplo, que maneja el Ministerio del Trabajo y por lo general también maneja ciertas plataformas virtuales, el tema de la zona FIL, empleando, y aquí hablamos del Decreto Supremo la 012. ¿Quién recibe los formularios? De acuerdo al Decreto Supremo 012-2014 TR, la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y la Seguridad en el Trabajo y de las direcciones o las gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo. Y aquí justamente, ¿quién recibe? El Ministerio del Trabajo. Lo otro es que se va a registrar en el SAT. Ya les mencionaba que esta plataforma es quien maneja o que maneja el Ministerio de Trabajo, es el SAT, para poder recibir, para poder contener todos los formularios físicos, todos los formularios electrónicos que se presentan dentro de los 5 días posteriores. Investigación del accidente de trabajo. Aquí vamos a ver un caso práctico de un accidente de trabajo. Simplemente vamos a presentarlo y es lo siguiente. Jorge realiza trabajos sobre la cubierta de una nave industrial utilizada como almacén, que en este caso, no me deja ver, había accedido a la cubierta mediante una escalera de mano y trabajaba pisando directamente sobre uno de los tragaluces de placa de poliéster, el cual se rompió cayendo hacia el suelo de hormigón de la nave, una caída de 7.75 metros, ocasionando la muerte del trabajador. En este caso, la empresa disponía de una evaluación de riesgos, pero no se contemplaba los trabajos sobre las cubiertas en general ni sobre las cubiertas frágiles en particular. Entonces, hagamos la investigación de este caso práctico. Primero, ¿qué debemos hacer? Existe un accidente mortal porque como resultado de las causas, Jorge básicamente perdió la vida. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Uno, para que exista el accidente mortal es que Jorge se cayó desde una altura de 7.75 metros de altura. ¿Se ha tenido un antecedente o no de que ha causado directamente la caída de la altura? Y es que uno, podemos identificar aquí, bueno,
lleva un casco, por ahí lleva unos guantes y básicamente ello, pues, ¿no? Entonces, podríamos decir que no utilizaba los EPPs correctos y lo otro es que la falta de mantenimiento. Uno, no se ha brindado las capacitaciones necesarias en cuestiones a trabajos en áreas frágiles. Lo otro es incumplimiento del estándar y que no se evaluó estructuralmente el área. En este caso hacemos referencia, por ejemplo, al ATS. ¿Por qué al ATS? Porque no se hizo un análisis seguro del trabajo como tal. Entonces, es en principio la causa principal de lo que sucedió en el hecho, en este accidente de Jorge como tal, ¿no? Ahora, eh, antes de ver esta parte, vamos a hacer un análisis de las 4 P's, la metodología de las 4 P's. Primero, de la posición. Vamos a analizar el tema de la posición. Primero, ¿cómo podemos identificarlo nosotros aquí en este apartado? ¿Cómo quedó el lugar después del accidente? Después de los hechos. Uno podríamos decir que el, el espacio de la tragaluz pues está quebrado, está roto, incluso el personal está pues sobre el hormigón a 7 metros de distancia del tragaluz que normalmente estaba haciendo el trabajo. Entonces, eso como principal sería la posición. ¿Cómo quedó el trabajador después de los hechos? Lo primero es que el trabajador básicamente perdió la vida, probablemente por golpes en la cabeza, probablemente por contusiones. Son varias conclusiones que podemos sacar en base a las imágenes que tenemos. Claramente no tenemos una imagen correcta de lo que corresponde al trabajador, por ejemplo. Entonces, básicamente, eso sería que el personal, cómo quedó el personal después o el trabajador después del accidente, es que falleció, es un accidente mortal. Ahora, vamos a hacer o se puede realizar aquí un proceso de simulación de los hechos. Vamos a realizar un proceso de reconstrucción de los hechos. Entonces, lo que va a pasar es que se va a colocar claramente en la segunda imagen la distancia primero del cual está el tragaluz del hormigón. Se va uno, lo otro es que existen o no testigos en el accidente, pues por lo general en el, en la imagen no podemos ver, aparte del trabajador accidentado, no podemos ver otra persona, entonces como tal, no existen testigos. Las condiciones ambientales del sitio. ¿Existen algunas condiciones ambientales que pudieron afectar o no, o de alguna forma que pudieron intervenir en este accidente? Pues tomándose o teniendo en cuenta que está sobre 7 o 7,75 metros, uno podríamos decir el tema del viento o no sé, etcétera de cosas. Y lo otro, o los factores que podrían estar en este caso, más que nada no tanto ambientales, sino más factores personales, es el uso, por ejemplo, de los zapatos adecuados. Entonces, básicamente eso sería un análisis de lo que correspondería a la posición. El tema de las partes. ¿Quiénes o cuántas personas involucradas estaban en esto? Básicamente solo una. ¿Qué equipos encontramos aquí? Encontramos por ahí una escalera, de repente me parece que es una escoba o no sé cuál es la herramienta que tiene en la mano el trabajador exactamente. Imagino yo que debe ser algún tipo de placa, algún tipo de máquina que está utilizando para limpiar o para pegar o para colocar, etcétera. Entonces, ubicamos esas maquinarias dentro de estas áreas. Lo que más ubicamos como tal, el que ha producido el accidente es el tema del tragaluz, por ejemplo, que es un material frágil, entonces también ingresaría a parar parte del inventario de las herramientas. Lo otro, el tema de la verificación del uso del EPP. Estaba utilizando los EPPs correctos. Uno, para trabajar a altura necesitamos un arnés, pero en esta parte no se tiene el espacio adecuado para utilizar un arnés. Lo otro es que, por lo general, por ejemplo, hacemos y nos vamos a la siguiente imagen, y es que aquí se debieron utilizar por ahí ciertas cubiertas para poder ingresar a la nave, no necesariamente pisar el tema de las tragaluces, sino verificar en el tema del involucramiento del diseño, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a adentrarnos más al tema por ahí de los documentos, no tanto de los documentos, sino del diseño, de la misma ATS como tal, que
es el tema del diseño inadecuado de la cubierta, la falta de entrenamiento de la persona o la falta de entendimiento de la persona frente a un riesgo, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son o cuáles vendrían a ser las causas inmediatas en este caso? El techo frágil. ¿Qué ocurrió cuando trabajó en estas causas inmediatas, no utilizando el EPP adecuado, no utilizando un arnés de seguridad, que generó la caída del personal de un alto nivel? ¿Y qué ha generado? El trabajador falleció. Jorge prácticamente en este apartado podemos decir que falleció, pues, ¿no? Entonces, a partir de ello, a partir de este accidente, ¿cuáles son las medidas correctivas o cuáles son las medidas correctoras como tal que se debe implementar en estas áreas? Uno de ellos es que antes de realizar un trabajo no incluido en esa evaluación de riesgos que vendrían a ser los ATS, se debe realizar justamente este mismo. O sea, en cualquier trabajo, en cualquier ámbito de trabajo, en cualquier espacio, se debe realizar el ATS, el análisis de riesgo del trabajo. Se debe realizar las condiciones, se debe evaluar las condiciones en las cuales una persona está laborando, el entorno. No necesariamente se identifica o se estudia el tema de los factores personales o el tema de los factores subestándar, actos subestándar, sino más el tema de condiciones subestándar del espacio. Lo otro vendría a ser que los trabajadores sobre superficies frágiles los trabajos sobre superficies frágiles se deben realizar sin pisar directamente sobre estas mismas, sobre estos tragaluces. ¿Y qué se deben colocar? Justamente se deben colocar pasarelas para que se puedan trabajar como tal en estas áreas y no generar caídas en el proceso. Lo otro es en el tema de, o como parte de la implementación correctiva, es la implementación de un sistema de protección colectiva contra el riesgo de caídas, de altura en trabajos de cubierta. Entonces, básicamente, a partir del análisis de riesgos que se va a realizar a partir del accidente que ocurrió como tal del accidente mortal de Jorge, pues se van a implementar estas acciones correctivas. Y estas acciones correctivas se van a implementar dentro de qué? Dentro de los formatos que nos pide la ley como tal, la 050-2012 TR, nos piden los documentos obligatorios, donde el personal, donde en este caso el supervisor SOMA, debe debe colocar cuáles son las causas básicas de este accidente, cuáles son las causas básicas de este accidente en cuestiones de la mortalidad de Jorge, cuáles son las acciones correctivas en función de este accidente. Entonces, y este formato va a pasar claramente a ser presentado a las entes fiscalizadoras correspondientes. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las recomendaciones como tal referente al análisis y al análisis de los accidentes y de los accidentes como tal? Que todo personal debe conocer los resultados de la investigación de los accidentes de trabajo y los incidentes. Lo otro es que debe conocer los resultados de la IPRC, en este caso, por puesto de trabajo. Y justamente aquí es que en muchas de las ocasiones que pasa que el personal como tal no conoce los resultados del IPRC, no conoce de la inspección de riesgo. Si no conoce, si el trabajador, que es el principal interesado en este tema de la identificación de riesgos, en el tema de la identificación de los peligros, pues no vas a ver los resultados o no vas a ver las aplicaciones como tal de las acciones correctivas. Lo otro es intensificar las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Les comento aquí y muchas de las empresas, en muchas de las empresas que pasa, es que se dice que el informe como tal debe ser de obligatorio y debe ser constante hacia las entidades fiscalizadoras en cuestiones de accidentes. Y muchas de las organizaciones que pasan no informan y que prefieren ocultar los hechos. Entonces, muchas veces quizás, bueno, dicen, ¿no? El tema de si yo voy a estar informando constantemente mis accidentes y mis incidentes, pues me van a venir a fiscalizar, me van a venir a supervisar y va a ser peor. Entonces, esa parte o esa cuestión es que en muchas de las ocasiones impide el tema de la
del informe como tal de los accidentes y los accidentes a los entes competentes. Y ahí es donde se genera incluso más vulnerabilidades, más riesgos dentro de los entes de trabajo, porque no se fiscaliza como tal si cuentan con IPRC, si no cuentan con IPRC, si cuentan con el tema del seguro, no cuentan con el seguro complementario, si cuentan con el tema del checklist, no cuentan con el checklist, o si tienen ATS o no tienen ATS. Entonces, son varias cuestiones que se deben como tal inspeccionar, aunque sea de manera interna, para que pueda pues tener el control de los riesgos como tal. Realizar las capacitaciones específicas de los riesgos laborales por puesto de trabajo. Y aquí vamos a relacionarlo de alguna forma con el tema o con la ley, incluso con la ley la 29783, con que se debe realizar por lo mínimo 3 capacitaciones anuales. Y esto por puesto de trabajo, más no en la organización general. Entonces, sí, como tal, en este caso, en el sector energético, ¿el personal debe saber de energía? Sí, debe saber de energía. ¿Debe saber del uso correcto de PPs? Debe conocer los correctos. ¿Debe saber el tema de identificación, en este caso del IPARC? Sí, debe conocer. Entonces, hay varias situaciones que, pues, como tal, las personas, los trabajadores deben conocer para realizar o para para ocupar dicho puesto en un área o un sector como tal. Elaborar procedimientos de trabajo seguro. Los procedimientos de trabajo son muy importantes y justamente vi aquí un comentario de Carlos que nos habla del procedimiento de trabajo. Claro que sí, Carlos. En esta parte se deben realizar justamente elaborar correctamente los procedimientos de trabajo escritos. Y estos procedimientos de trabajo deben conocerla todas las personas involucradas en el área, todas las personas que están en el área, desde el tema de la gerencia, en el tema de los supervisores de área, en el tema de los supervisores de SOMA, en el tema de los trabajadores como tal. Entonces, todas las personas deben conocer esos procedimientos escritos de trabajo, cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo bajo los riesgos. Y bueno, con esto llegamos a la parte final de nuestra presentación del día de hoy. Si tuvieran algunas cuestiones, algunas preguntas en cuestiones de incidentes y accidentes, análisis de incidentes y accidentes laborales, pues me la hacen saber, ya sea por el chat o también prendiendo su micrófono. Me parece que por aquí vi algunos comentarios, limpiador de vidrios. Ah, sí, me parece que sí, Carlos, lo identificamos aquí un limpiador de vidrios, probablemente en el tema de las tragaluces, entonces vamos a identificar de esa forma. Buenas noches, ingeniera. Sí, buenas noches, adelante. Se le saluda Wilmer Pugarín. Eh, el método que usted está mencionando sobre esta investigación de incidentes y accidentes es el método de la causalidad, si no me equivoco. Claro que Eh, sí, toda la casualidad. mi pregunta es la siguiente. En uno de los comentarios de su clase, y bueno, magistral ponencia que usted trayó, mencionó de que, y siempre se menciona, que la responsabilidad en cuanto a un accidente laboral no es, digamos así, responsabilidad del trabajador, ¿no? Es, bueno, se recalca que es responsabilidad del empleador por diferentes motivos, no más que todo por las condiciones inseguras en las cuales el trabajador está expuesto muchas veces en la labor. Claro. Pero acá viene la interrogante. Sabemos también nosotros que hay conductas inadecuadas de parte, en el caso de accidentes laborales en la investigación. El, no puede, que el trabajador no puede realizar la labor. eh, Él no sabe, la cual no tiene conocimiento del mismo, pero también está el no quiere. Él no quiere dar cumplimiento tal vez a los procedimientos escritos y digamos así, criollamente, no le da la gana de cumplir con los procedimientos de seguridad, resultado de ello se accidenta. Dentro de la ley 29783, en su sesión complementaria en el 168A, eh, se ha modificado 331 que la inobservancia de un accidente de trabajo de parte del trabajador
ya libera al empleador de cualquier responsabilidad. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde quedaría entonces el concepto en el cual se establecen todas las ponencias, charlas que he escuchado, en la cual indican que el trabajador no es el responsable en ningún sentido? Más bien el empleador sí se da como caso lo antes expuesto en estos momentos, ¿no? El caso de las conductas del trabajador inadecuadas, digamos así. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mira, ¿qué es lo que pasa en este ámbito? Y es que hace un momento Carlos Moreno, por ejemplo, hablaba del procedimiento del trabajo. Y estos procedimientos por lo general deben ser escritos. Dentro de estos procedimientos de trabajo, el trabajador tiene las obligaciones en cuestiones, uno, a las operaciones que debe realizar, a las responsabilidades que tiene como trabajador en principio. Lo otro es el tema de la seguridad, de la gestión de riesgos que pueda como tal velar el mismo. Entonces, aquí ya hablamos de una cuestión un poco más interna. ¿De qué forma? De que siendo el caso de que, bueno, se menciona, ¿no? De que se tiene dos situaciones, de que el empleador sea responsable de que por ahí, por desconocimiento, se pueda generar un accidente o un incidente, y lo otro es de que básicamente conociendo no lo quiere aplicar o simplemente no lo hace. Entonces, aquí ingresa este tema de los procedimientos de trabajo. La organización como tal tiene la obligación de informar a quién, a los entes fiscalizadores. ¿Y quiénes son los entes fiscalizadores? La SUNAFIL. Justamente, y te comento, y así rápido, en la misma situación que me estás comentando, me pasó el día de ayer. ¿Qué pasa? De que una persona justamente, y mira, y es lo mismo, y esta situación aplica a un ingeniero de seguridad y salud en el trabajo. Un gerente general, que en este caso vendría a ser parte de una empresa constructora, me dijo lo mismo. ¿Qué pasa? Mira, ingeniera, ¿sabes qué? Mi ingeniero de seguridad no quiere o no, o como dices, conoce, pero no quiere hacer lo que le corresponde. Y como consecuencia ha generado un incidente, un accidente la semana pasada. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que se pueda, no sé, uno de ellos es el tema de la sanción? Entonces, justamente se le explicaba de que esta información se le debe pasar al ente fiscalizador que vendría a ser SUNAFIL. Así como SUNAFIL ve el tema de la protección a los trabajadores, el tema de que vele por los despidos arbitrarios, que ve por el tema de la seguridad, de que ve por el tema de los accidentes, también ve por el tema del incumplimiento del trabajador como tal. Entonces, aquí vemos un procedimiento de trabajo interno más un informe que vendría a ser del incumplimiento de las obligaciones como tal por parte del trabajador y por parte de ponerse en riesgo como tal este mismo trabajador. Entonces, nosotros al hacer este informe al ente fiscalizador que vendría a ser SUNAFIL, que ve por el bienestar del trabajador, básicamente estaríamos saliendo de esta línea de obligaciones contra el accidente de ese empleador netamente. Y mira, sí, justamente, y te menciono, pues, ¿no? Esta situación justamente sucedió el día de ayer, me informaron y básicamente es la información que me estás preguntando. Discúlpame, no le escuché muy bien su nombre. Ah, Wilmer Bogarín, ingeniera. Ok, muy bien, Wilmer Bugarín. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Se puede otra? Sí, O claro, más bien, adelante, adelante, adelante. mire, el índice de accidentes en mi empresa, bueno, en encima, yo trabajo en un astillero, ha aumentado, bueno, hasta el anteaño pasado enormemente. Ya. Nosotros, como, bueno, ya como departamento que somos, preocupados por eso, hemos hecho una batería de, digamos así, incentivos a los trabajadores, fuera de las charlas, fuera de las 4 charlas que se deben de dar por ley y todo eso, de tal manera de que similares a lo que hacen algunas empresas en el área de recursos humanos, de lo que es el trabajador del mes o el mejor trabajador del año, por decirlo. Entonces, a nosotros nos ha resultado bien porque, bueno, lamentablemente el peruano sabemos nosotros que si uno le afecta el bolsillo, no hay una motivación adecuada, pero sin embargo, si hacemos lo contrario,
entonces hasta puede ayudarnos, nos ha ayudado bastante en esto. La pregunta es la siguiente, ¿es adecuado, es lo que nosotros como empresa hemos decidido hacer? O sea, es la manera correcta, digamos, sí, a pesar de que nos está resultando, es la manera adecuada en la cual nosotros debemos proceder, o cómo podemos, en todo caso, usar como estrategia para cambiarle el chip al trabajador y hacerle ver que su seguridad es lo primero y no tal vez la producción. Mire, fíjese que es muy interesante la estrategia que como empresa están aplicando y le respondo aquí, sí es adecuado. En este caso, bueno, a nivel de lo que mencionó y bueno, vayámonos un poco más al tema de la misma población y hablemos de que el peruano o como tal las personas funcionamos con algún incentivo. Entonces, dentro incluso de las estrategias de poder implementar una buena gestión de riesgos, una buena implementación de seguridad y salud en el trabajo, se menciona esta parte de que cómo yo puedo llegar a mis trabajadores. ¿Qué pasa si mi trabajador como tal o manejémoslo desde la parte gerencial? ¿Qué pasa uno si mi gerente no le interesa el tema de la gestión de riesgos? ¿Qué hago yo? ¿Qué pasa si el tema de mi jefe de área no le interesa el tema de la gestión de riesgos? ¿Qué pasa si mis trabajadores no le toman importancia al tema de la gestión de riesgos? ¿Qué estrategias yo puedo aplicar? Y una de las estrategias que es el que menciono es cuál es la mejor forma de llegar a un trabajador para que pueda pelear por su seguridad. Una de las formas que muchas de las personas, perdón, muchas de las empresas, no tanto muchas que digamos, pero actualmente, 2024, 2025, he visto en algunas empresas mineras y esto más o menos yo lo voy remembrando desde más o menos los años 2000, 2002, 2003. Tuve la oportunidad de conocer a personales o jefes de seguridad que trabajaron tanto en Volcan, tanto en Buenaventura, en Cerro Verde y pues y casi la misma, el mismo estrategia se está aplicando ahora. ¿El qué? El tema del trabajo emocional. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que de repente en una empresa, en esta oportunidad no la puedo mencionar, han trabajado el tema de safety. ¿De qué forma? De que, digamos, hicieron una charla dinámica o un acto, digamos, un acto teatral, pero en este caso los hijos de los trabajadores. ¿Qué pasa? Que realizan en este caso, una presentación audiovisual o incluso ir a la misma unidad minera y velar por este tema de que, velar o incidir en este tema emocional de decir, bueno, papá, yo te quiero o yo quiero que todos los días llegues sano a casa. O la esposa, de la misma forma. Tal persona o tal, yo necesito o quiero que estés todos los días sano en casa. Y muchas de las empresas mineras, solamente hablamos del tema minero, de las otras empresas por ahí puedan generar el mismo tipo de incentivo, el mismo tipo de trabajo, estrategia, pero en este caso hablamos de empresas mineras que han estado incidiendo en esta parte de emocional del trabajador, más que nada del trabajador fuera del tema de gerencial, fuera del tema de jefes operacionales, jefes de área, en el tema de los trabajadores. Han incidido y yo considero que el tema, y también he visto el tema de los incentivos en varias empresas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí está correcto. Sí está correcto siempre y cuando está dentro del, en este caso, por ejemplo, usted me habló de incentivo económico, siempre y cuando está dentro de su planeamiento estratégico, planeamiento dentro de sus eventos o en este caso de las salidas y entradas financieras que pueda tener, está dentro de su balance, está correcto. Sí, porque nos demoramos más o menos 6 meses en eso. Claro que sí, este tema de implementación de la gestión de riesgos es súper complicado porque en muchas de las ocasiones se tiene o las personas tienen una cultura de que una percepción de cultura de riesgos bastante complicada, de que de repente, por ejemplo, tú hablas con una empresa, con una persona que ha trabajado en mina durante muchos años y de repente le hablas de un accidente y dice, bueno, es que trabajar en empresa minera es un riesgo, pero mira que cómo es su pensamiento de que ha trabajado 10, ha trabajado 15 años y aún sigue con ese pensamiento de que independiente del sector donde esté trabajando, cree que es un riesgo. Pero como tal, no debería ser así. Independiente que si está trabajando en una empresa minera, en una empresa textil, en una empresa constructora, en una de energía, en una de hidrocarburos, el riesgo debe ser mínimo.
debe ser mínimo. La mayoría o todas las empresas deberían velar o deberían buscar esta parte de la convicción del bienestar de la persona, de velar por el tema de la seguridad, de velar por el tema de la salud del trabajador. Y fíjense que tema de la implantación de la cultura, de la prevención, ha sido y sigue siendo todo un reto para las organizaciones para cambiar esta parte de la percepción frente al riesgo de sus trabajadores como tal. Y pues es muy importante y yo felicito a su organización como tal, a usted que está representando, pues que hayan implementado esta parte del incentivo para poder encaminarse a la disminución de los riesgos que se puedan generar dentro de sus operaciones. Ingeniera, muchas gracias. Listo, muchas gracias a usted. Si existiera alguna pregunta, alguna consulta, igual estoy abierta a responderlas o de la misma forma por el chat. Muchas gracias, Amilcar Choquehuamán. Me parece que con esto ya damos por concluido. Ya no tenemos más preguntas. Discúlpame, Juan Carlos, ¿me confirma si me puedes escuchar, por favor? Sí, Daisy, te escuchamos. No tenemos más preguntas. Te agradecemos por tu ponencia. Hoy hemos transmitido desde la página del Instituto Soma tu ponencia y hay 134 personas que han puesto me gustas y han visualizado 5.9 mil personas, así que has llegado al pico más alto de las transmisiones que hemos desarrollado hasta el día de hoy. Así que te felicito y tienes bastantes comentarios positivos en la transmisión, así que te agradecemos desde ya por tu tiempo, por tu ponencia y pues los esperamos mañana a las 4 de la tarde a todas las personas para que puedan continuar con el tema de Power BI y nuevamente las clases de los días viernes también. Muchas gracias, Daisy, te me cuidas. Te mando un abrazo a la Muchas distancia. gracias igual. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Carlos, Amilcar, muchas gracias.